Bueno, y se va a poner buena la mesa de debate, por supuesto. El senador Alejandro Armenta de Morena, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias, bienvenido. También días. está con nosotros Damián Cepeda, del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, mi querido Damián? Saludarlos, buenos días. Igualmente buenos días. del PRD, Miguel Ángel Mancera. Buenos Miguel, días. bienvenido. Buenos días, Paco. Buenos días. A ver, ante la situación o esta invasión de Rusia a Ucrania, México tomó una postura correcta. Estamos del lado de los buenos, de los malos. ¿Nos tardamos o no nos tardamos? ¿Quién quiere empezar? Alejandro, ¿quieres? Sí, claro. Gracias. Sin duda, la política exterior mexicana siempre ha sido atender la no intervención, el respeto a la soberanía de los pueblos. Y es un tema muy complejo porque toda invasión, toda intervención debe de ser sancionada, castigada. Creo que en esta se está sobredimensionando. Pareciera que hay una intención global de poner en el escenario de los malos a Rusia. Hay que hacer una historia sobre la revisión de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Hay que revisar de fondo. Hay que poner en contexto cómo están integradas las naciones y sus regiones. Y creo que en ese contexto hay que verlo con mayor objetividad. Pero la postura del gobierno de la República ha sido prudente, yo lo diría, ha sido prudente. Nuestra cercanía con Estados Unidos nos obliga a tener una posición cuidadosa, sin duda cuidadosa, pero también hay que hacer una revisión a la historia de la historia en el mundo y cómo han estado las naciones integradas regionalmente. Me da la impresión que la postura del presidente de la diplomacia mexicana es distinta, Damián. Tibia la postura del presidente López Obrador, así la describiría yo. No ha llamado ni siquiera por su nombre al presidente Putin, yo no sé si le da un poquito de miedo. No ha condenado públicamente el hecho, la invasión. La realidad es que pues, es un país invadiendo a otro. Evidentemente ojalá lleguen a una solución, pero pues hay que condenarlo. Sí, por las vías diplomáticas, sentados en los lugares que está, el Consejo de Seguridad y demás, los organismos internacionales, sí se han hecho, digamos, el rechazo y demás. Pero el presidente le ha faltado contundencia. Yo creo que es un hecho muy lamentable la guerra. Espero que muy pronto se solucione el conflicto y que pues no existan este tipo de encuentros lamentables que cuestan vidas en el mundo. Pero en concreto, tibia la postura del presidente. Miguel. Una invasión tan grave que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Vimos dos señales, una señal rápida en donde se dice se requiere la paz, se requiere el diálogo, no estamos acompañando, pero estamos en una posición de no intervención. Y un cambio muy rápido también en una segunda señal donde ya se condena. Se condena la invasión, y es la primera vez que ya utilizan el término de invasión, cuando primero había sido una posición en donde se había cuidado no utilizar ese término, sino hablar de diálogo, de no intervencionismo, de otro tipo de señales. Pero lo cierto, porque en su momento Rusia no hablaba de invasión, sino hablaba de una acción militar estratégica, pues que, final de cuentas, todos los países y obviamente la OTAN, lo que dice esto es una clarísima invasión. Entonces, al final México pone un poquito, digamos, más el pie duro, pero pues no deja de ser una posición que no está, por ejemplo, como la de Canadá o como la de otros países, que ha sido mucho más fuerte. Alejandro, ¿estamos nosotros aliados con Venezuela, con Cuba, etcétera, en apoyar a Rusia? No. Yo creo que esa es una posición más extrema. Hay que poner el tema en contexto. Cuando ha habido invasiones, intervenciones, masacres por parte de la OTAN, los gobiernos mexicanos han sido callados, han sido omisos, han sido cómplices. Creo que no es correcta la visión. No se trata de satanizar a Rusia, se trata de entender el conflicto. Se trata, sí, de cuidar la relación con Estados Unidos. Claro que Canadá tiene una posición aliada con Estados Unidos porque compartimos una frontera y porque, claro, que tenemos una posición geopolítica regional, una afinidad fronteriza que es fundamental, pero tampoco se trata de decir Estados Unidos son los buenos, ellos sí llevan la democracia, ¿no? Cada vez que Estados Unidos invade un país, imponen la democracia. Y cuando una nación
busca establecer una estrategia para recuperar lo que ellos consideran un territorio históricamente que les pertenece, es una intervención. Creo que hay que ser más objetivos, no se trata de ponernos de tapete con Estados Unidos. Hay quienes festejan todavía la invasión que Estados Unidos hizo de México, los que nos quitaron la mitad del territorio, y esa sí es una postura nacionalista que hay que entender. Entonces, no es un asunto de Rusia, es el demonio del universo, y Estados Unidos son los salvadores de la democracia en el planeta. Creo que esa parte yo no la comparto. México ha tenido una postura correcta, sí cuidamos nuestra relación con Estados Unidos, pero no somos lacayos del imperio estadounidense. Híjole. A ver, todo este rollo de que el imperio y que no sé qué, son seres humanos, pues, es un país matando a otra gente. Pero no comenta el PAN eso cuando gobernó en las invasiones de la OTAN. La OTAN ha servido como un instrumento de dominación y de control de muchos países. Cualquier invasión indebida hay que condenarla, claro, sin miedo. Está mal que maten gente. Nosotros debes de respetar. No estamos de acuerdo con la invasión rusa, no estamos de acuerdo. Pues así hay que decirlo. No estamos de acuerdo. No todo un rollo pero no hay que satanizar. Que históricamente y la Unión Soviética, claro, no, güey, están invadiendo un país, matando gente. Que hay que hablar de inocente. Historia. ¿Tiene derecho Ucrania a tener libertad e independencia? Sí. Sin duda. Sí, como la tiene México también, o sea, hay que condenarlo. Y yo diría, muy grave lo que está pasando allá y muy grave lo que está pasando acá, Paco. Y lo digo acá, porque si hacemos un comparativo en términos de muertos en los primeros días de la guerra, ahí se da México, con Ucrania. Entonces, gravísimo lo que está pasando allá, pero gravísimo lo que está pasando aquí en México. ¿Te parece, Miguel, que ha sido contundente la reacción del gobierno mexicano? No, te digo que en un principio es una reacción que no ni siquiera quiere utilizar el término de invasión, sino simplemente este discurso de no intervencionismo, y después se viene ya el término de invasión. Digamos que se ha cargado más para allá. La doctrina Estrada, y ahí quería entrar, es interesante, ¿ha servido para que México nade de muertito en todos los conflictos internacionales? ¿Ya está agotada o no? Me parece que en este caso, en estas circunstancias, en el contexto que ya se está viviendo, está agotado, y alguien le dijo al gobierno mexicano, ya no puedes utilizar eso, y me parece que hubo una llamada de atención porque se vio el cambio, y entonces Relaciones Exteriores hizo una condena, y entonces vino un posicionamiento del doctor de la Fuente junto con Francia, pero bueno, hasta ahora México no ha entrado al segundo nivel, que ya es unirse a las sanciones o a los diferentes tipos de reacciones. Ahora, hubo en la crisis de los misiles, precisamente ahorita que estamos hablando de esto, pues por supuesto me viene a la mente Nikita Khrushchev, me viene John F. Kennedy, los tratados de Tlatelolco. México tuvo una participación verdaderamente importante en la resolución de esa crisis, y la verdad que también en el nuevo mundo geopolítico después de los tratados de Tlatelolco. ¿Tendremos esa misma capacidad después de la intervención de la Fuente? Yo creo que México debe de recuperar esa postura. México ha participado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y bajo ese contexto hay que analizar la participación de nuestro país. Sí debemos condenar cualquier intervención de naciones con respecto a otra. Debemos de condenar el intervencionismo no solamente militar, económico, tecnológico, cultural. Esa es la parte que también tenemos que entender. Pero repito, no se trata de poner en un pedestal a una nación por intereses, por convicciones ideológicas, y satanizar a otros. No se trata de eso. Nosotros sí tenemos en el Senado de la República, como Grupo Parlamentario Morena, una posición de no a la intervención, de rechazo contundente a la guerra que Rusia está haciendo contra Ucrania. Sí, rechazo absoluto, pero tampoco condenar a una nación que tiene su lógica y tiene su historia y tiene sus argumentos. Pero ¿estás de acuerdo que es invasión y estás de acuerdo que es una guerra? Totalmente en contra de la invasión rusa hacia Ucrania, pero totalmente de acuerdo también en la intervención que ha tenido la OTAN con otras naciones. Hay que revisar la historia y hay que revisar todos los casos. Por eso, pues digo, si hay un acto indebido de otro organismo, incluyendo la OTAN, pues se señalará. O sea, ahorita simplemente es de qué lado estás, pues, ¿no? O sea, estás del lado de respeto a las naciones, respeto a las libertades, búsqueda de paz, o toleras que un país use su fuerza como si estuviéramos en otro momento. El gobierno de México no tolera, no se trata de que en esta mesa se diga, pues México está a favor de la invasión rusa. López no es Obrador, así. No es así. El presidente
no el secretario de Relaciones Exteriores, no el embajador. El presidente, al día de hoy, no ha condenado el hecho. Bueno, el presidente se ha comportado con altura, con responsabilidad y con independencia. Fox y Calderón lo único que querían es tener a México como una estrellita más de los Estados Unidos. Esa es la diferencia. Ahora, aquí hay dignidad política. Lo que está diciendo dignidad, Alejandro me recuerda a las declaraciones de Trump, ¿no? Que además de todo ahí viene de regreso, en el sentido de que dice, eso lo podíamos hacer nosotros en nuestra frontera sur. Ya le sirvió de campaña a Trump porque Trump ya dijo, a ver, soy el presidente que no permitió invasiones. En mi periodo no hubo invasiones, con Obama hubo invasiones, anteriormente hubo invasiones, está hablando de Crimea, está hablando pues de hechos que se dieron y ya dijo, cuando yo estuve ahí, no pasó nada. Así No, que, pero ya también dijo ahí vengo que otra también vez. lo puede utilizar con nosotros, Ahí eso sí me vengo. preocupó. Ah, sí, claro. Pues es que imagínate nada más, son los precedentes. Es que, en efecto, ¿por qué un país tan fuerte como Rusia sí lo puede hacer en su frontera y no Estados Unidos acá? Por eso no hay que permitir cosas indebidas, aunque sea con alguien ajeno, pues, ¿no?